Tema 3. Unidades de tratamiento primario. Como un pequeño introductorio, hablaremos que en Brasil se ha experimentado la aplicación de los reactores anaeróbicos RAFA como unidad de tratamiento primario. Esto precedido de unidades de pretratamiento en todos los casos con la finalidad de dichos procesos lograr una eficiencia mejor en la remoción de DBO5 en la primera parte del proceso. Es el objetivo de utilizar un reactor RAFA, ¿no? Por ejemplo, en localidades pequeñas de tipo rural o zonas con generación de desagüe inferior a 20 metros cúbicos día, suele emplearse un tanque séptico como unidad de tratamiento primario y es usualmente seguido de un sistema de infiltración. El volumen total del tanque dependerá del volumen diario de retención de líquidos, lodos y natas. Esta cámara séptica tiene generalmente una forma rectangular y puede estar dividida en 2 o más compartimientos para permitir la retención de espumas y objetos flotantes. La sedimentación de sólidos y la digestión progresiva de la materia orgánica sedimentada también se da en este punto. Con dichas operaciones unitarias no se logra la remoción total significativa de la materia orgánica como la DBO5. Por tanto, es necesario realizar un tratamiento adicional para remover los contaminantes disueltos presentes en el efluente. Uno de estos sistemas es el tanques sépticos con zanjas de infiltración. Se va a manejar los dos sistemas. Esta alternativa debe tener en cuenta los siguientes aspectos técnicos. Primero, un aparato sanitario debe ser ubicado preferentemente en el interior de la vivienda y, en el caso de que se ubique externamente, la distancia a la vivienda no debe ser mayor de 5 metros. En caso de tener varias viviendas conectadas a una sola cámara, es conveniente contar con una trampa de grasas. ¿Por qué? Con la finalidad de evitar obstrucciones en tuberías y formación de capas de grasa en el interior del tanque, ya que al formarse una capa impermeable en la superficie del agua disminuye la capacidad de tratamiento del sistema. Como parte del mantenimiento de la cámara, los sólidos acumulados que constituyen los lodos fecales digeridos deben ser extraídos por lo menos una vez al año. Tiempo que puede variar en función del número de personas y la costumbre del uso, entre otras actividades, ¿no? Finalizado el proceso, las aguas clarificadas deben ser tratadas antes de su disposición final, como se puede ver en la imagen. ¿Cuál es la ventaja de un pozo séptico? Primero, que es apropiada para localidades rurales, edificaciones pequeñas con sistema de agua propio, condominios, hospitales, entre otros. También es apropiado cuando el suelo es permeable y no se encuentra en una zona propensa a inundaciones. También, una vez construido, puede ser integrado a una red de alcantarillado, el pozo séptico. Es de bajo costo de construcción por su simplicidad. Tiene poca dificultad en su operación y un mantenimiento cuando se cuenta con infraestructura para una remoción de lodos. Generalmente para la remoción de lodos actúan lo que son las EPS, ¿no? De limpieza. ¿Cuáles son las desventajas que posee el pozo séptico? Una es uso limitado por un máximo de 350 personas o valor máximo de 20 metros cúbicos día de caudal a tratar. No puede tratarse mucho más. El uso limitado para zonas con suelos impermeables, zonas inundables o donde exista napa freática a menos de 3 metros de superficie del terreno, o en casos en los que se conviene optar por otro tipo de método. También requiere tratamiento adicional para disminuir los efectos contaminantes del efluente debido a su baja eficiencia en la remoción de microorganismos patógenos y materia orgánica. También requiere facilidades para el mantenimiento y retiro del lodo acumulado, lo que demanda la disponibilidad de bombas o unidades tipo hidrojet para el retiro de los lodos acumulados y la posterior
disposición final. Las zanjas de infiltración. Estas son aguas grises. Las aguas grises y los efluentes provenientes del tratamiento primario en tanque séptico u otro requerimiento necesariamente de un tratamiento final antes de su disposición al ambiente, ya que su carga orgánica y patógeno aún no ha sido totalmente removido. Este proceso puede ser realizado en zanjas de infiltración. ¿De qué trata el sistema? Distintos mínimos de cualquier punto de la zanja de infiltración a las viviendas, tuberías de agua pozo, de abastecimiento y cursos de aguas superficiales, tanto de ríos y arroyos. Estos serán de 5, 15, 30 y 15 metros respectivamente. Pueden ser de diferente diámetro, como podemos ver, ¿no? La distancia mínima entre zanja a cualquier árbol debe ser de 3 metros. El fondo de la zanja deberá quedar por lo menos a 2 metros por encima del nivel freático. Cuando se dispongan de 2 o más zanjas de infiltración, en paralelo se requerirá instalar una o más cajas de distribución de flujo. La profundidad de las zanjas deberá estar en función a la topografía del terreno y no deberá ser menor de 0.5 metros de profundidad. 50 centímetros de profundidad debe tener cada zanja. Ventajas de la zanja de infiltración. El área donde se ubica puede ser aprovechada con cobertura vegetal, considerando siempre las especificaciones técnicas. Son apropiadas cuando el suelo es permeable y no se encuentra en una zona sujeta a inundación. Son adecuadas para disposición sanitaria domiciliaria, unifamiliar o comunal en zonas rurales y periurbanas. Desventajas. No son recomendables para zonas inundables o con la napa freática muy superficial. No son aplicables en suelos con tasas de infiltración menores de 10 litros por metro cuadrado día. La humedad puede destruir las estructuras si se ubican demasiado cerca de las edificaciones. Es el proceso de las zanjas de infiltración, sus desventajas. Como hemos mencionado, también se pueden trabajar por medio de los tanques Inhofe. ¿De qué trata este tipo de sistema? Consiste en un tanque que presenta 2 compartimientos interconectados, de modo tal que se facilita la sedimentación, se favorece la separación de la espuma y en el lecho inferior se da un proceso de digestión anaerobia de los sólidos. Los sólidos se sedimentan a través de ranuras existentes en el fondo del compartimiento superior y pasan al compartimiento inferior para su digestión a temperatura ambiente. La espuma es acumulada en el compartimiento de sedimentación y va saliendo progresivamente mediante el desplazamiento hacia la superficie, sin dejar que los lodos que sedimentan sean resuspendidos. Todo esto, como se puede ver en la imagen, la función y cómo funciona el tanque Inhofe. También existen gases altamente tóxicos en el depósito debido al proceso anaeróbico en el que se desarrolla el proceso. Estos gases pueden ser evacuados a la superficie libre para su dispersión en la atmósfera, aunque esta es una debilidad del sistema, ya que dicha evacuación a la atmósfera genera impactos negativos como el efecto invernadero. Pero también tenemos en cuenta que ahora se pueden instalar sistemas que guían esos gases hacia chimeneas o se pueden hacer sistemas o plantas de tratamiento de estos gases para plantas para generación de biometano o biogás, ¿no?